El planeta Tierra, nuestro hogar, el cual es acompañado por una luna, 8 hermosos planetas y varias decenas de planetas enanos. Una estrella, la cual nos da calor y nos ilumina cada día, y varias decenas de cientos de agrupaciones rocosas, al que llamamos Sistema Solar, el cual a su vez está acompañado de miles de millones de sistemas solares, los cuales conforman nuestra galaxia. La Vía Láctea, que junto a Andrómeda y decenas de galaxias enanas alrededor, forman el grupo local. Sin embargo, ¿a que no sabías que hay algo más ahí? Algo que no podemos ver, tocar o detectar, pero sin embargo, ahí está, algo oscuro. Tal vez hayas oído hablar de la materia oscura y la energía oscura, dos sustancias que están ahí, en todas partes, pero que no puedes ver, y te dices a ti mismo, eso no puede existir, pues al parecer sí existe, y es muy real. Sin embargo, para empezar, debemos reiterar que no se tratan de lo mismo, estas se refieren a dos cosas totalmente distintas. El universo es un lugar muy misterioso, un lugar mágico. Tú, yo, los árboles, tu mascota, el agua, el aire, tu vecino, las nubes, los gases, la tierra, la luna, los planetas, el sol, los asteroides, las estrellas, los agujeros negros, los átomos, en fin. Entiendan el punto. Todo lo que fuimos, somos y seremos tan solo compone un 4% del universo, una pequeñísima fracción. Pero, ¿qué más existe? Bueno, es impresionante saber. El 21% de nuestro universo es materia oscura. El 75% es energía oscura. Bueno, empecemos. Hace tiempo, los astrónomos calculaban galaxias, se dieron cuenta que las galaxias, como las conocemos, no tienen suficiente fuerza para mantenerse unidas. Simplemente cualquier galaxia que se forme se empezaría a deshacer, ya que la gravedad, que hace que las galaxias se mantengan unidas, no sería suficiente y las estrellas saldrían disparadas hacia el espacio. Entonces los científicos pensaron que alrededor de las galaxias debía existir algo que las mantuviera unidas. Para entenderlo mejor, imaginemos a las galaxias como una gran rueda de un parque, y a los niños que se subirán a ella son las estrellas. Se toman fuertemente de las manos y la rueda empieza a girar. Gira tan rápido que salen volando. Eso es lo que sucedería si solo se usara la gravedad para sostenerse. Pero digamos que a nuestra rueda le ponemos un barandal. Las estrellas suben el juego y ya no pueden salir disparadas. Este barandal sería la materia oscura, algo que fuera mucho más grande que las galaxias, que cubriera y rodeara absolutamente todas las galaxias, pero que no podemos tocar o ver, algo oscuro. Sabemos que no interactúa con la luz, la electricidad, el magnetismo, pero sí con la gravedad. La materia normal está hecha de átomos, pero al parecer, la materia oscura no está hecha de átomos, por lo cual debería estar hecha de otra partícula que desconocemos, y se encuentra en todos lados. De hecho, no quiero asustarte, pero está siendo atravesado por millones de cantidades de materia oscura ahora mismo. En 1929, el astrofísico Edwin Hubble, midiendo galaxias, descubrió que las galaxias más distantes, que en aquellos entonces se llamaban nebulosas, se tornaban cada vez más rojizas, fijados por Slipher para las mismas galaxias. Bien, imagina esto. La luz es una partícula que a la vez es una onda. Si recuerdas las clases de física de la secundaria, la luz es parte del espectro electromagnético con ciertas frecuencias de onda para cada color. Ahora imagina que tú tienes un fotón azul con frecuencia para azul. Para ayudarte te pondré abajo el espectro electromagnético. Ahora imagina que una fuerza estira tu onda cambiando la frecuencia. Entre más larga se hace la onda, más roja se torna hasta Hubble, bajo los experimentos que él hizo, y Slipher llegaron a una conclusión: el universo en sí se está expandiendo, lo cual hace que las galaxias que están lejos se tornen rojas,
y las galaxias, que están 2 veces más lejos, sean 2 veces más rojas. Y descubrimientos recientes han deducido que se está acelerando. Bien, mira esto. Ahora bien, la energía oscura es la culpable y causante del aceleramiento de la expansión del universo, acelerando cada vez más y más este proceso. Para poder entender esto de manera un poco más sencilla, volvamos al ejemplo de la rueda del parque. Imagina que la rueda del parque empieza a estar estirada y expandida a todas las direcciones por distintas personas, cada vez siendo más y más rápido. Esto equivale a la energía oscura, la cual está constantemente expandiendo el universo.